¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de Café de Innovación. Hoy tenemos un programa muy interesante, una invitada que nos acompaña, que vamos a hablar de creatividad, de innovación. La verdad es que yo siempre he pensado que como que la creatividad es la semilla básica de cualquier innovación, pero realmente la experta en todos estos temas de creatividad y aplicándola a la innovación, pues es Ana. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Había cerrado el micro para que no te hiciera eco ni ruidos raros. Encantada de estar aquí, de recibir vuestra invitación y bueno, pues de tomarte el guante de vamos a hablar un poquito de creatividad e innovación aplicada. Muy bien, pues vamos a ir platicando y por lo pronto arrancamos con nuestra introducción y ahorita regresamos a platicar con Ana. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación. Muy bien, pues ahora sí, arranquemos con el programa. Ana, pues otra vez bienvenida, muchísimas gracias. Primero cuéntanos un poquito quién es Ana, por qué creatividad, por qué innovación, a qué te dedicas, más que yo platicarles, cuéntanos tú un poquito estos temas, creatividad, innovación, por qué. Cuéntanos, Ana. Bueno, pues Ana viene de España, como habréis notado en el acento de la presentación, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues el primer contacto con el mundo académico es en mi formación. Yo estudié ingeniería industrial, ¿vale? Soy ingeniero industrial en química. Y bueno, pues dentro del mundo de la ingeniería, pues me interesé muchísimo más por la parte de organización, ¿vale? Y trabajé mucho en ingeniería organizacional. Y ahí me di cuenta de que había gente que tenía bastante facilidad para fluir con nuevas ideas, con nuevas propuestas, y había gente que no. Entonces eso me llamaba la atención de por qué había esa diferencia entre las personas, ¿no? Me dio por más adelante empezar a trabajar en un máster de creación de empresas de base tecnológica e innovadoras.
Me gustó bastante el máster, tenía una idea de negocio que tenía que ver con la creatividad, ¿vale? Había estado estudiando algunas cosas de psicología por mi cuenta y estaba muy interesada por la creatividad y empecé a estudiar también psicología, ¿vale? Entonces me licencié en psicología y me doctoré en dirección de empresas, pero con una orientación hacia la creatividad y hacia la innovación, y mi tesis iba sobre temas de creatividad y en ello seguimos trabajando. Me interesé mucho sobre los programas de formación, otra de las cosas que yo había observado en el mundo de la empresa, en el mundo organizacional, es que pues, a veces se ponían de moda ciertos programas, ¿vale? De lo que sea, me da igual que sea el Lean Manufacturing o el Six Sigma o de lo que estemos hablando, ¿vale? Y bueno, pues las empresas lo adoptaban casi como dogma de fe, pero no sabían muy bien si funcionaba o no, y había programas que no estaban contrastados científicamente, y esto me generaba un poco de ruido, ¿no? Es decir, estábamos vendiendo humo dentro del mundo de la empresa, y bueno, pues la tesis se orientó justamente a analizar los programas de entrenamiento de la creatividad, pero en el mundo organizacional con personas que ya están desempeñándose profesionalmente. Y bueno, pues ahí hemos seguido. Ahora estoy trabajando con un equipo de alumnos del Tecnológico de Monterrey. Vengo como profesor visitante extranjero al Tecnológico de Monterrey y bueno, pues trabajo con un equipo de alumnos que me están ayudando a volver a ampliar las investigaciones sobre los programas de formación de la creatividad, pero hemos ampliado también hacia otros ámbitos como puede ser la neurociencia aplicada a la creatividad y también al emprendimiento. Y estamos ahí, esas son nuestras líneas de trabajo. Oye, buenísimo, Ana. Ingeniería industrial, cómo están los procesos, las empresas, las máquinas, y más en la parte química, que es bien complicado, bien delicado, bien preciso los procesos. Luego das el brinco a la parte de psicología, mecánicas de pensamiento, razonamiento, cómo estamos, cómo vamos, y todo esto lo ligas a la parte de creatividad. Y con todos estos programas, tienes toda la razón. Un maestro mío en algún momento decía que era administración por bestseller, ¿no? El libro que iban publicando, con ese lo compraba el fin de semana el empresario, llegaba a administrar el lunes con administración por objetivos, Lean Manufacturing, Six Sigma, bueno, el que fuera, ¿no? La verdad es que, digo, tienen mucho mérito cada una de las metodologías, pero la realidad es que tienes razón, tienes que integrarlas en algo. De lo contrario, pues estás administrando aire. Y luego todo esto lo ligas, bueno, con la parte de emprendimiento, innovación, con la parte de creación de empresas tecnológicas. España, la realidad es que yo tuve la oportunidad de hacer un doctorado en España en la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid, en el campus de la Versosa, y tuve la oportunidad de visitar varias incubadoras y varios parques científicos tecnológicos en varios lugares de España, en Madrid, en Alicante, en Barcelona, y tienen una forma, me gustó mucho la forma tan especial que tienen de ver la parte de incubación de empresas y el apoyo que tienen normalmente el gobierno con toda esta parte de creación de empresas. Aquí te estoy hablando a lo mejor 2000, ¿qué habrá sido? 2005, 2004, 2009, fue la época que yo por allá anduve rondando en todos estos temas. Oye, pues muy padre. Ahora cuéntanos cómo es que caes en el tema de la creatividad como esta Pues, precuela, raíz, semilla de la innovación. Porque déjame decirte una cosa, la realidad es que nos confundimos mucho entre inventiva, creatividad, innovación, de repente pensamos que como que es lo mismo, y hay veces que no nos queda claro. Cuéntanos un poquito de estos temas. sí, de hecho tú al principio cuando has introducido, lo has introducido muy bien, cuando dices un poquito la semilla de la innovación es la creatividad. No siempre tiene por qué serlo. Nosotros desde el mundo ya una vez entro en el mundo de la academia y empiezo a estudiar de forma más científica la cuestión de la creatividad y de la innovación, pues ahí te das cuenta que efectivamente, o sea, hay gente que innova en un momento dado, en una situación dada, pero no está siendo creativa, porque otro ya ha innovado
eso mismo. Simplemente yo lo puedo llevar a un contexto donde todavía no se estén utilizando esas cosas. Cuando yo en una empresa decido que voy a aplicar alguno de estos programas famosos que estábamos diciendo y que algunos funcionan muy bien, otros a lo mejor no tan bien porque no están tan probados, pero en mi empresa no se está haciendo en ese momento ese programa o esa innovación y yo la traigo de otra porque la he visto en otra, yo no estoy siendo creativo, pero sí estoy siendo innovador. Estoy haciendo una propuesta de algo nuevo, novedoso, diferente que nos ha hecho la empresa, pero no soy creativo porque ya lo ha creado otro, ¿vale? Un poquito esa sería la diferencia. El creativo siempre está creando y no tiene por qué llevarlo al terreno de lo tangible o al terreno de lo operativo, no tiene por qué caer ahí. Y el innovador puede estar innovando sin necesidad de ser creativo, puede estar adoptando la innovación de otro. Un poquito esa es la forma en la que separamos lo que es creatividad de lo que es innovación cuando lo vemos desde el punto de vista científico. Muy bien, Ana. Me gusta mucho esta definición y esta diferenciación. Cuéntanos un poquito acerca de cómo aplicas tú la creatividad, porque nos comentaste, Ana, estuviste en el ámbito académico o estás en el ámbito académico, estás en el ámbito de estudios, estás en el ámbito de investigación y estás en el ámbito de consultoría. Entonces, bueno, tienes todo el abanico de las diferentes visiones, tanto en la parte de consultoría, tiene que ver con la práctica, con la empresa, con los resultados, con el dinero, con la economía. En la parte de academia, pues transmitir los conocimientos, investigación, descubrir nuevas cosas. En fin, creo que tienes un abanico muy interesante como para poder compartir esta experiencia. ¿Cómo transmites el conocimiento? ¿Cómo lo aplicas en consultoría? Cuéntanos un poquito de esto. Son diferentes totalmente perspectivas. Cuando tú te estás acercando al mundo científico, pues es otro tipo de análisis, es otro tipo de rigor, ¿vale? Estás fijándote muy mucho en qué variables estás manejando, en si las estás controlando todas, en si realmente las hipótesis que te estás marcando de investigación y el método que estás utilizando es el apropiado. Y cuando estamos ya en el mundo de la consultoría, otro ya ha investigado eso, otro ya ha trabajado, o eso esperaríamos. Por eso decía antes que me hacía ruido cuando me acercaba en la consultoría y aparecía algún bestseller nuevo y decías, vale, pero ¿qué prueba científica tenemos de que esto va a funcionar? Porque claro, yo no le puedo pedir a una empresa, no, hoy nos toca hacer, pues no sé, TRIZ o nos vamos a meter en Six Sigma o en lo que sea que nos estemos metiendo, en Scrum, en Agile, lo que se nos ocurra, ¿vale? Y realmente no tengo ninguna prueba científica de que eso vaya a funcionar. Le estoy pidiendo a la empresa que se gaste muchísimo dinero en hacer un programa que la puede estar frustrando, que puede no llevarla a ninguna parte y no sea ni siquiera lo que necesita. Entonces, en empresa estamos trabajando más desde el punto de vista de nosotros vamos a hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la empresa, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tú quieres hacer. Porque claro, depende también un poquito de lo que la empresa, la visión interna que tenga y del potencial que tenga. Y a partir de ahí, ver si hay alguna metodología o hay algo que se pueda aplicar que realmente sea lo que necesita la empresa. A veces dicen, no, pues un curso de creatividad. Y cuando llegué a la creatividad, quise comprobar si realmente funcionaban los cursos de creatividad, empezar a discernir cuáles de ellos funcionaban mejor, cuáles funcionaban peor. ¿Y qué me encontré? Pues me encontré que hay cursos que funcionan muy bien, pero no dependen solamente del curso, depende de la empresa también. O sea, la creatividad está muy unida y la creatividad y la innovación, como tú bien debes saber, está muy unida al clima organizacional que hay, ¿vale? Al apoyo que hay hacia la creatividad y hacia la innovación dentro de la propia organización. Y claro, yo, por muy buena que sea la técnica que esté aplicando, si el apoyo en la organización hacia la innovación, hacia la creatividad no es bueno, si el ambiente no es bueno, si la actitud de la propia gerencia no es buena hacia estos temas y lo hace porque es moda, como estábamos diciendo antes, ¿vale? Pues entonces estamos en esa situación de que da igual lo que se gasten porque no va a valer para nada. Entonces, a veces es esa parte que por suerte, bueno, pues en esta visión un poco más holística que puedo tener del mundo de la empresa y por eso voy desde la mecánica hasta lo humano, porque decía, al fin y al cabo, todos son procesos y los procesos mentales también están influyendo a la hora de hacer que una innovación o que una metodología funcione, que una empresa esté orientada bien hacia lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque son los humanos los que toman decisiones. Entonces, me decías, pasas del mundo de las máquinas al mundo del cerebro, que no dejan de ser procesos también, ¿vale? Y no dejan de ser encontrar cuáles son las variables que hace que una persona en un momento decida una cosa o decida otra. Y un poco por ahí es por donde va el tema, ¿no? Cómo conseguimos analizar si la empresa, dentro de su situación también de recursos humanos y de su orientación hacia la innovación y la creatividad,
está preparada para recibir alguna de esas metodologías o necesita otro paso intermedio o necesita otra cosa. Tocas este último punto lo comentaste así como muy casual y todo, me parece básico para entender. Dijiste la parte humana antecediendo el clima organizacional y luego dijiste que la empresa esté preparada para recibir una metodología, porque usualmente lo que muchas personas hacen es que ven la metodología, ven la opción de innovación, ven algún esquema de innovación y lo quieren adoptar sin ver cuáles son los requisitos inmediatos que tienes que tener, cuál es ese ambiente, cuál es esa cultura que debe de haber para que estas metodologías funcionen. No todo funciona para todos, tiene que haber un cierto diferencial. Cuéntanos un poquito algunos ejemplos de culturas, algunos ejemplos que hayas tenido de situaciones en las que funciona, no funciona. Seguramente tienes cualquier cantidad de ejemplos de... Pues desde cualquiera de los ámbitos también, empezando ya pues, por sistemas de organización que tengan que ver con temas de calidad, que tengan que ver con herramientas de calidad, con temas de medio ambiente, que fue mis primeras fases, ¿vale? Donde yo empecé primero a trabajar dentro de las organizaciones, cuando estamos cambiando desde el punto de vista incluso de un layout dentro de una empresa o de una maquinaria que vayamos a utilizar, pues si no está preparado el equipo, pasa como cuando adoptamos, por ejemplo, el tema de la computación, la informática dentro de las organizaciones. ¿Qué más da que compremos ordenadores? Si no sabes manejar los programas que hay dentro, ¿para qué los quieres? O sea, nos estamos gastando dinero. Eso fue la primera, ¿no? La primera fue cuando empezamos a computerizar las empresas y las empresas no estaban preparadas para hacerlo. Y luego, pues en el tema de diferentes programas de organización, exactamente igual. Hay empresas en España, yo no sé, no conozco tanto el mercado mexicano, me estoy acercando ahora a él, llevo relativamente poco tiempo y también con la cuestión de COVID tampoco ha habido mucha opción de tener contacto el primer año que he estado aquí, que prácticamente estaba aislada, entonces es ahora cuando empiezo a conoceros un poquito mejor, a estar más cerca de vosotros. Y cuando yo trabajaba en España, pues te puedo decir que empecé a trabajar sobre el año 95, donde estábamos algunas empresas todavía sin computerizar nada en absoluto, o sea, no sabían ni lo que era un correo electrónico en algunos casos, ¿vale? Y les costó muchísimo entrar en ello. Y te encontrabas pues empresas con un carácter muy paternalista. Tenemos esa forma dentro del terreno empresarial español, pues empresas pequeñas, medianas y pequeñas empresas con carácter a lo mejor muy paternalista, donde sigue siendo el gerente pues el alma mater de la empresa, el que tiene el conocimiento del por qué arrancó ese producto, qué es lo que quiso hacer en ese momento, y luego pues el equipo un poco le va siguiendo. ¿Qué pasa? Que esto a la hora de tomar decisiones, pues aunque sea muy innovador, puede en un momento dado producir problemas porque en el momento en el que no está esa persona y al resto del equipo no se le ha preparado para el cambio generacional, pues tenemos ahí un desierto, ¿vale? Que pasa que en muchos casos la empresa se pierde. Entonces vamos a ver empresas que quieren adoptar algo porque se lo ha visto al vecino. Nosotros lo hemos llegado a ver en consultoría, a mí me ha pasado, ¿vale? En los 90, en los finales de los 90, de llegar a gente y decir, ¿qué cuesta hacer esto? ¿Qué me cuesta? Era lo único que le importaban, ¿vale? ¿Qué me cuesta? ¿Y cuánto vas a tardar? Como si lo fueses a hacer tú y aquello fuese, como si fuese yo a pintar una pared de la empresa o a limpiarle el suelo. Dicen, no, es que esto no funciona así, es que no es que yo te lo vaya a hacer y ya te queda hecho, es que o el equipo está y lo hacemos todos conjuntamente o esto no va a funcionar. Y era un problema, ¿vale? Hacerles entender esta historia. Entonces, pues diferentes etapas con diferentes programas de innovación dentro de las organizaciones, dependiendo de la edad que tuviesen, de cómo estuviese conformado el equipo, pues encontrábamos problemáticas de lo más dispersas que te puedas imaginar. Fíjate que decías que no tienes la oportunidad todavía de conocer mucho la cultura empresarial mexicana. Nos parecemos mucho, ¿eh? Yo digo, yo que tengo el estudio comparativo de España y de México, somos muy parecidos. El sistema patriarcal, el sistema paternalista, el empresario que arranca y se quiere quedar toda la vida en la empresa, que le cuesta mucho trabajo delegar a los hijos, el empresario de la vieja generación que dice, aquí siempre lo hemos hecho así, no veo por qué lo tengamos que cambiar o hacerlo diferente, los hijos o los nietos
con ideas nuevas que les traen de la universidad, peleándose con el abuelo para que la dejen hacer o haciéndolas a veces a escondidas del abuelo, del papá, porque efectivamente incluso digo, aunque la parte creativa por naturaleza es desordenada, pues tiene que haber un cierto orden cuando mueves esa creatividad hacia la parte de innovación para que realmente tenga un impacto en la empresa, y ese es un tema, un tema importante también, digo, dentro del contexto empresarial, ¿no? Sí, no es una cuestión de a ver qué idea más loca se nos ocurre, que está muy bien, o sea, la parte de ideación, yo digo que muchas veces incluso en los programas de formación parece que sea la parte de ideación la que tiene que pensar y dices, no, esto es un proceso de divergencia, convergencia, divergencia, convergencia, hasta que encontramos una solución que es la que entra dentro del mundo de la empresa. Y la parte convergente es muy complicada. ¿Vale? Porque, claro, dejarnos fluir, eso de, venga, vamos a soltarnos, que parecía que era lo difícil. No, al final la gente se suelta, pero claro, esto luego hay que aterrizarlo. Y esto tiene que terminar de definirse y hay que ver si va a tener un mercado y esto tiene unos costes y hay que ponerlo en marcha. Y esta es la parte que dices, esto hay que trabajarlo, señores, no solamente diverger y estar aquí imaginando un mundo mejor, ¿vale? Sí, pero esto cómo lo vamos a construir después y cuánto nos cuesta la fiesta, que les digo yo siempre a mis alumnos. ¿Quién va a pagar esta fiesta? A ver, ¿quién lo va a hacer y cómo lo vamos a hacer? Pues un poco, pues por ahí es por donde va la cosa, ¿no? Hacer también a la gente que quiere decir, bueno, pues la creatividad debe ser la forma en la que lleguemos a la innovación, sí, es uno de los caminos, pero evidentemente la creatividad sin convergencia, sin esa segunda fase de, señores, vamos a remangarnos y nos ponemos a trabajar realmente esto y a ver si esto tiene sentido, pues no va a ninguna parte, porque entonces no estamos innovando, ¿vale? Estamos haciendo otra cosa. No, Ana, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. O sea, empiezas un proceso creativo, te quitas todas las barreras, como una lluvia de ideas, ¿no? Evitas críticas y empiezas a hablar y hablar, 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 y es esa divergencia que hablas, pero en una abrir y cerrar de ojos tienes 200 ideas, ¿no? Y dices, pues no podemos hacer todas, no tenemos ni recursos, ni tiempo, ni personas. Entonces tienes que empezar a seleccionar algunas de esas, pues con algún parámetro, desde cosas tan sencillas como que las ideas que se te ocurrieron sean factibles, es decir, que se puedan hacer, y luego que sean viables, que puedan vivir, porque a lo mejor hay algo que se puede hacer, pero luego no puedes sostenerlo empresarialmente hablando. Hay hay muchas empresas, fíjate, por ejemplo, en Silicon Valley y en todos estos lugares, hay empresas, startups, que están con un producto que están listos para salir en cuanto salga algún otro producto que les permita habilitar su startup. Por ejemplo, vamos a suponer que no existiera el GPS, ¿no? Este sistema de localización, y entonces están los que hicieron Waze esperando a que alguien empiece a vender el GPS para ellos montarse en ese GPS y empezarlo a vender. Y hay muchísimas empresas de este tipo que nada más están esperando que alguien más termine de crear y termine de llevar al mercado, como tú bien lo dices, esa innovación, para ya brincar y entonces explotar esa idea que tienen. Sí, pero Ahora, en algunos casos va a ocurrir que efectivamente aparece esa empresa en tiempo y forma y podemos montarnos y hacerlo conjuntamente, y otras veces no va a aparecer esa empresa porque el mercado o la tecnología no está suficientemente madura, y entonces ¿qué hacemos? No podemos estar manteniendo un zombie durante un montón de años esperando a que salga esa empresa que nos alimenta. O en otras ocasiones, ¿vale? Si resulta que el dinero es público, este es uno de los ejemplos que me gusta a mí mucho, como ocurrió en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Cuando hicieron toda la parte de las ciencias y las artes, bueno, pues Santiago Calatrava diseñó un puente, el arquitecto Santiago Calatrava diseñó un puente con unas luminarias que no existían en el mercado. ¿Y qué ocurrió? Pues que se multiplicó la inversión en el puente pues por 5 o por 10 porque hubo que crear una empresa ad hoc para poder hacer las iluminarias porque se negaba a hacer el puente con otras iluminarias que no existían en el mercado. Entonces, claro, dices, ¿esto es innovación? Sí, señores, pero es una innovación que no se puede asumir, porque la comunidad sigue endeudada pagando todavía esas deudas de hace 20 y tantos años. Dices, o sea, no tiene sentido. Esto en una empresa sería insostenible. No lo podría sostener, ¿vale? Si estuviese inventando algo así, tuviese que crear ad hoc esa línea de negocio o esa línea de producción o esa nueva empresa para poder hacer el ensamblaje completo, sería insostenible. Porque si no hay mercado, si solamente eres tú el cliente y no hay nadie más, o sea, ¿quién te va
a fabricar esto? ¿O a qué precio te lo va a fabricar? Que era lo que pasó en ese caso. Entonces, es algo que hay que estudiar también, los tempos, ¿vale? En qué tempos estamos y si estamos preparados para poder sacar eso al mercado. Sí, fíjate, ahorita que estabas diciendo lo de las luminarias estas, ¿en qué momento la innovación, la creatividad y la innovación, yo creo que tiene una parte como artística, ¿no? Tiene una expresión de mi ser en lo que se me ocurre y invento, pero ¿en qué momento termina ese proceso creativo artístico y empieza un proceso ya más industrial, más empresarial? Porque, pues efectivamente, aquí con las luminarias, no, yo quiero eso porque es mi creación y es mi innovación, pero a lo mejor es una creación que es una innovación más tipo artística que algo que sea más industrial, más empresarial. Y eso, fíjate, eso pasa mucho con los inventores. Probablemente a ti te ha tocado en el transcurso de estar viviendo con muchos investigadores que de repente su investigación es su obra de arte y aunque sea algo que acaba no pudiéndose implementar, así lo quieren hacer y no le quieren mover nada, nada, nada. Claro, ese es un problema del ajuste al mercado. Entonces dices, vale, estás en la fase creativa, pero no en la fase innovadora, porque no eres capaz de sacarlo al mercado. ¿Vale? Se sigue quedando dentro de tu circuito mental o dentro de tu entorno más cercano, pero tú no lo llevas al mercado, no estás impactando a la sociedad, por lo tanto tú no estás haciendo ninguna innovación. Estás creando, que era lo que decíamos antes, pero no estás innovando, no estás suponiendo nada. El ejemplo dentro del mundo artístico lo tendríamos también. O sea, dentro del mundo artístico tú puedes tener a Picasso, que en un momento dado adopte su época cubista, pero si el mercado le hubiera dado la espalda y no le hubiera comprado ni un solo cuadro, pues Picasso no hubiera podido seguir, o hubiera pintado cubismo, pero se hubiera muerto de hambre, ¿vale? Y se lo hubiera quedado todo para él. La suerte que tuvo es que el mercado estaba preparado para entender su pintura, se la compró y se hizo millonario. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y cuando hablamos de un Picasso, hablamos de un Dalí, o hablamos de cualquiera de estas figuras que dices en un momento dado rompen y aparecen con una nueva forma de pintar. No fue el caso de Van Gogh. Van Gogh llegó pronto, ¿vale? Llegó pronto al mercado y se hizo millonario, pero muerto. El pobre hombre no lo pudo disfrutar. Entonces, en el arte también lo tenemos. No, y fíjate, tocas también otro punto que me parece muy interesante y que es muy fácil identificarlo para la persona común y corriente que no esté inmersa en estos ambientes académicos de investigación. La mayoría de los grandes maestros pintores o escultores, la verdad es que mueren en la pobreza más extrema porque pintan y pintan y pintan y nunca venden nada, o sea, logran sobrevivir gracias a los mecenas que les están dando lo mínimo indispensable para que vivan y sigan produciendo, pero la mayor parte, son muy pocos los artistas, ¿no? Los pintores o escultores que realmente logran capitalizar y logran disfrutar del usufructo de su obra en vida, porque la verdad es que la mayoría, pues definitivamente no. Y Ana, creo que lo mismo pasa con investigadores. Hay muchos investigadores que son altamente creativos, pero no logran dar ese brinco adicional que falta para llevar su invención al mercado y se quedan a medias. Siempre o sea, la creatividad al fin y al cabo es un constructo social. Es un constructo social y forma parte de la construcción social de una época, de un entorno, de una sociedad concreta. Y si la sociedad no está preparada para evaluar eso como creativo y poderlo adoptar para que se convierta en una innovación, pues se queda ahí, en la creatividad del entorno del pintor, del mecenas que lo está financiando porque cree que lo que está haciendo es bueno, de la familia que le está diciendo adelante porque lo que estás haciendo es bueno, pero el resto de la sociedad no está valorándola así, por lo tanto no está innovando. Generalmente eso le pasa a la gente, a los artistas, o bien porque llegan muy pronto al mercado, no está maduro suficiente, o no saben leer lo que quiere el mercado, o no quieren leer lo que quiere el mercado, que también puede ser, no quiero hacer eso. No me interesa pues esa cultura más pop o no me interesa lo que sea que esté en ese momento asumiendo el mercado y no voy a pintar ese tipo de cosas. No se da siempre el caso, pues los que te estaba poniendo, los ejemplos de gente que se ha hecho millonaria pintando y lo ha podido disfrutar de su riqueza en esos momentos porque han sabido leer muy bien y adaptar muy bien lo que ellos querían hacer con lo que en ese momento era pues el ser hey del mercado, ¿vale? Lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mercado y estaban dispuestos a comprar. En la empresa, en la investigación pasa exactamente igual.
Yo recuerdo que cuando yo empecé los cursos de doctorado, sí que lo primero que me dijeron es busca una conversación que realmente sea interesante y le interese a alguien y no solamente te interesa a ti, porque es que si no, no tenemos nada que hacer. O sea, ¿cómo vas a vender tu investigación? Te la vas a quedar para ti, no vas a hacer nada con ella. Busca algo que realmente pueda interesar a la gente, métete en una conversación que esté funcionando. Yo ahora con los alumnos que pueda tener de doctorado le digo exactamente lo mismo. Les digo lo mismo, o sea, está muy bien esto que te has pensado, pero ¿esto le interesa a alguien? O cuando estamos haciendo un nuevo modelo de negocio con los alumnos de negocio, es excelente, pero ¿esto le interesa a alguien? Porque como no le interese a alguien, no tenemos mercado, y si no tenemos mercado, no tienes nada. O sea, es encontrar ese fit, ¿vale? Problema-solución que decimos en negocios, pues exactamente igual en el arte, exactamente igual en la investigación, encontrar el fit de este problema que yo creo que existe, realmente existe, y esta solución que estoy proponiendo, realmente me la van a comprar y la van a aceptar. Sí, fíjate que regresando un poquito al punto con el que iniciabas del proceso creativo, ¿no? De esta divergencia, bueno, ya que se me ocurrieron 50 ideas, pues tengo que ir discriminando, ¿no? Esta, qué tantas personas les va a gustar, esta, qué tan fácil es de hacer, esta, qué tanto se puede vender, porque de repente hay veces que nos enamoramos de la idea y no la soltamos, ¿no? Por ahí en alguna conferencia escuché que de lo que te tienes que enamorar es del problema, no de la idea, ¿no? Para enamorarte del problema y no soltar el problema y encontrar 100 formas de resolverlo, y no de tu idea que a lo mejor, pues ahora sí que haces un pastel de M&M's con plátano y con piloncillo y dices, está delicioso, a todo mundo le va a gustar y nada más te gusta a ti porque tienes pues un gusto muy especial y digo, claro, está delicioso. Se lo das a probar a tu mamá y te dice, está delicioso, ¿no? ¿Qué te va a decir? Que es tu madre, ¿no? No, Aunque luego lo tira a la basura. y entonces, Ana, ¿qué pasa? Te vas con esa idea de que tu creación maestra de pastel es una maravilla y pues resulta que no, porque precisamente ese punto de quiebre mágico de llevar tu creatividad al mercado y traducirla en una innovación, que el mercado la pueda adoptar y adaptar, yo creo que es básico, pero bien básico. Fíjate que me está recordando, ¿vale? A una conferencia que dio una colega, ¿vale? No la conocía en ese momento, una conferencia que dio una colega a unos alumnos míos en la Universidad de Mondragón, y uno de los alumnos, bueno, tocaba temas de creatividad también ella y tal, y uno de los alumnos le dijo, es que se me ha ocurrido una nueva idea gastronómica, pero no le gusta a nadie. Y ella le contestó, pues eso es que están equivocados. Y yo me quedé muerta porque dije, no le puedes decir eso. O sea, no le puedes decir esto al alumno porque no le puedes decir que siga por esa línea, le tienes que decir, ostras, chico, pues si resulta que a todos los que se los muestran no le gustan, debe haber una mayoría que a lo mejor tiene razón. Puedes seguir intentándolo, igual te mueres de hambre, igual te arruinas, pero si tú lo quieres seguir intentando, asume el riesgo que tienes tan enorme porque hasta ahora todos están diciéndote que no. Y si te están diciendo que no, a lo mejor deberíamos escuchar un poquito. Bueno, pues esa cuestión de enamorarme de la solución y no del problema. Esta mañana mismo yo estaba en clase diciéndosela a mis alumnos, justamente estábamos prototipando, empezábamos a prototipar ideas y les decía, volvemos otra vez a la base. Si ustedes hacen el prototipo es para salir a la calle y preguntarle a la gente si realmente existe el problema y esa solución que les está proponiendo les sirve para algo. Porque si ya me dicen que no, no sigan metiéndole más cosas al prototipo y empiecen a pivotar esto, a darle una vuelta. Y empiecen por otro lado, porque estamos equivocándonos. Y es así, o sea, necesitamos que el mercado realmente, sobre todo cuando estamos hablando del mundo de los negocios, y si no me quiero morir de hambre pintando cuadros que no me va a comprar nadie y quiero ir al mercado y que me compren la idea, pues el mundo de los negocios necesita encontrar una solución que resuelva un problema, pero no un problema que yo meta con calzador a una solución, que es lo que intentan hacer, sobre todo algunos emprendedores más tecnológicos. Yo he tenido alumnos, ¿vale? Tutorándolos y mentorizándolos, que les he dicho desde el principio, es que la solución que estás dando ni siquiera te la van a entender. O sea, es que tal y como lo estás planteando es porque a ti se te ha ocurrido y como puedes hacerlo, lo quieres hacer y a partir de ahí vas a forzar que exista gente que te diga que sí, que tiene el problema aunque no lo tenga. Y cuando te vayas al mercado te vas a encontrar con que te van a decir que no.
Hay una serie que a mí me divierte mucho y me parece muy divertida porque pasa por todo el mundo de las startups en Estados Unidos, en Silicon Valley, que es justamente Silicon Valley, como se llama, y bueno, pues van enseñando diferentes momentos de la creación de una startup tecnológica en Silicon y hay un momento que es este. Ellos han desarrollado una aplicación, se lo van preguntando a sus colegas que son también informáticos, todos les dan la razón y les dicen que es padrísima la aplicación, pero cuando salen al mercado real la gente no la entiende, no sabe para qué sirve, no saben utilizarla porque no son informáticos. Esto es frecuente y bastante habitual que ocurra. Sí, Ana, creo que uno de los errores que cometieron los emprendedores es pensar que porque a mí me gusta y me sirve, a todo mundo le va a gustar y le va a servir. Y bueno, por eso hay que hacer pues alguna prueba de mercado, un producto mínimo viable, alguna de las tantas herramientas que hay, que creo que son herramientas que hace 10 o 20 años no teníamos, que nos ayudan precisamente a hacer una prueba de validación de la realidad de tu resultado creativo hacia tu producto de mercado, bueno, por supuesto que mientras más innovador sea, siendo que el mercado sí valore esa innovación, pues bueno, indudablemente vas a tener más éxito en lo que hagas. Efectivamente es así, o sea, si ya el mercado con pruebas que le puedo estar enseñando, que me cuesten lo menos posible, que sean lo más fáciles de hacer, ya no entienden la solución o no están dispuestos a utilizarla porque o la tecnología no les gusta o no se sienten preparados, pues entonces vamos mal. Pero fíjate que está esa problemática y volviendo otra vez a lo que serían, estaba acordándome de lo que serían las empresas más paternalistas que quieren innovar, también he visto el caso contrario, o sea, crear una solución que el mercado sí que la puede querer, tener ese potencial y no entenderla dentro de la empresa y no saber explotarla dentro de la empresa, que es otra de los grandes problemas. Venir con un mindset a lo mejor más tradicional, más de tangibles, y subirme al mundo digital y no entender el mundo digital cómo funciona. Y tengo el caso concreto de una de las empresas con las que estuve trabajando que era eso. O sea, ellos venían de un mundo más de tocar, ¿vale? Más electrónico, más de cacharreo, que decía yo. Y cuando nos subimos a hacer esa misma aplicación en el mundo digital, no sabemos manejar la empresa en el mundo digital y no sabemos dónde se crea valor ni qué es lo que tenemos que vender y resulta la muerte de la empresa al final. Teniendo un producto interesante, algo que se puede vender y algo que se va a explotar, el no saber comercializarlo, el no entender lo que estamos haciendo ni subirnos a esa nueva etapa, supone también otro gap para la empresa. Por eso te decía que no es solamente vamos a hacer creatividad o incluso vamos a innovar. Tenemos que entender dentro de la organización qué es lo que estamos innovando y qué es lo que queremos vender en el mercado, porque si no, luego no sabemos cómo comercializarlo, no lo entendemos y no podemos venderlo. Correcto. Y otra vez déjame rescatar dos conceptos: creación de valor y comercializarlo. Hay muchas veces que hacemos productos que son muy creativos, de esos que ves y dices, ¿cómo se le pudo ocurrir? O sea, en la vida se me hubiera ocurrido hacer esto. Son muy creativos, pero no agregan ningún valor. Entonces, pues la gran mayoría de las veces, pues casi que se venden como obras de arte, como artesanías, algo muy bonito que me llama mucho la atención, pero que no me resuelve a lo mejor el problema, no me está creando valor, por lo tanto, no se puede hacer masivo. Y la otra parte, hay veces que tenemos los emprendedores productos que son muy buenos, muy buenos, y no sabemos venderlos. Entonces no sabemos cómo explicarlos, y entonces en lugar de transmitir cómo mi innovación resuelve el problema de una manera diferente, nos ponemos a hablar de las características de la aplicación y la velocidad y el lenguaje en el que está programado y la base de datos y los niveles de seguridad con 7 cifras, y pues la mayoría de las personas no entienden nada. Entonces, si no lo entienden, difícilmente van a apreciar esa innovación y pues mucho menos lo van a comprar. Efectivamente, porque volvemos otra vez, porque te has enamorado de las características, ¿vale? Yo tengo dos casos muy cercanos. Uno fue
una empresa que ya, en la que te estaba comentando, que ya estaba consolidada, que trabajaban con una solución que era muy electrónica, que la habían manejado muy bien, que además el dueño de la empresa que se le ocurrió, o sea, fue ahí hacer ese fit problema-solución, venía del mundo educacional, vio que faltaban cosas en la educación, que se tenía que modernizar, que se tenía que tecnificar la educación, ¿vale? Y empezó esa parte de tecnificación, pero la empieza pues a finales de los 80-90 con temas muy electrónicos. Pegamos el salto en los 2000 al mundo digital y tenemos un equipo fantástico que desarrolla una aplicación fantástica en el mundo digital. El equipo lo entiende muy bien porque, claro, ellos si eran informáticos entendían muy bien y funcionaba muy bien, pero la propia gerencia y su equipo comercial, que seguía siendo el antiguo, no entendía. O sea, ellos sabían que tenían que hacerlo, pero no entendían cómo funcionaba y sobre todo lo que no entendían era el nuevo modelo de negocio. ¿Vale? Nosotros le decíamos, es que ya no vendemos tangibles, ahora estamos vendiendo intangibles. Ya, pero ¿eso cómo se vende? Y no había manera de que entendiesen cómo teníamos que monetizar todo eso. Ya, pero es que entonces ellos estaban acostumbrados a vender algo y luego vender mantenimiento. Y no entendían que ahora no estábamos vendiendo algo, sino que estábamos licenciando algo y que pagaban por licencias y porque cada actualización, entonces nosotros teníamos que ir escalando en cada actualización, ¿vale? No vendíamos tanto al principio, no hacíamos una venta tan gruesa, pero era una venta de goteo, de ir actualizando, de ir manteniendo y al final era mucho más rentable. Pues no entendían eso y entonces los propios comerciales no sabían cómo venderlo y no lo conseguían vender. Entonces, para que veas, ¿vale? O sea, y en el otro caso que te digo, que es muy, muy reciente y de hecho ellos están todavía en fase startup, pero ahora ya están mejor, ¿vale? Ahora ya están más evolucionados. Cuando yo los conozco a este equipo en un hackathon, que se me ocurre apuntarme al hackathon y me toca trabajar con ellos, entonces les gusta la dinámica que tenemos y deciden bueno, pues que los siga mentorizando, que siga trabajando con ellos y que les siga dando consejos. Y yo les decía, es que vengo del mundo tecnológico y me cuesta a mí entender lo que me estáis diciendo. Imagínate cuando tú esto se lo vayas a vender pues a un ayuntamiento, porque ellos estaban haciendo para la administración pública, que el que te va a comprar no tiene por qué ser ni siquiera el técnico. O sea, es que vas a tener diferentes stakeholders y tú vas a tener que adaptar ese discurso al que conoce mejor la técnica y le puedes hablar más técnicamente y le va a encantar, al que no conoce la técnica pero quiere saber qué beneficios es lo que le está vendiendo. Él lo único que quiere saber es si le vas a dar más trabajo, menos trabajo y si va a poder irse más pronto a su casa. Porque es un funcionario. O sea, no le cuentes no sé cuántas historias. Dile, mira, esto te va a avanzar el trabajo que haces en el día en media hora, lo vas a hacer en un momento y además puedes leer las variables de esta manera tan sencilla y eso es lo que va a entender. Y eso es lo que te va a comprar y el alcalde ya ni te cuento, ¿vale? Que es el que termina tomando la decisión. O sea, ese te va a comprar votos. Ese quiere saber cuántos votos va a vender. El otro, cuántos minutos le estás recortando la jornada y el otro sí que le interesa si la técnica es potente o no es potente o si es robusta o no es robusta. Por lo tanto, tienes 3 lenguajes como mínimo con los que vas a comunicarte y vas a tener que adaptar. Y ese es uno de los grandes gaps que van a tener los emprendedores, sobre todo de base tecnológica, que el mundo de la comunicación no suele ser su fuerte y el mundo de la venta no suele ser su fuerte, y entonces adaptarlos a que eso lo terminen de pulir. Ahora no, ahora estos chicos lo hacen fenomenal, ahora ya sí que hablan de beneficios, los entienden todos los alcaldes y le compran el producto, que es lo que se pretendía. No, fíjate, me recuerda cuando estábamos en todo este tema de incubación de empresas nosotros, los emprendedores, sobre todo los de base tecnológica, decían, es que, le digo, es que el quien tiene que vender el producto eres tú, y decían, es que, ¿cómo le voy a vender? Yo no sé vender. Le digo, nada más platica cómo lo van a usar, no platiques cómo está hecho, no, platica nada más cómo lo van a usar, no vendas, nada más platica. Entonces, cuando empezaban a platicar, era una emoción con la que platicaban, decían, entonces con esto vas a tener un nivel de protección, nadie se va a poder meter de ningún lugar del mundo, va a estar protegida tu información y la computadora. Platicaban con tal pasión que no tenían que vender, acababa el cliente comprándoles lo que estaban haciendo. Y eso es mucho justo lo que tú dices, porque sí, efectivamente, para yo poder explicar una innovación, necesito explicarla en varios idiomas, en un idioma financiero, en un idioma técnico, en un idioma de mantenimiento, en un idioma de clientes, en fin, dependiendo del tipo de producto o servicio que estemos manejando.
Es así, o sea, y dentro, fíjate, una de las variables justamente de la creatividad, ¿vale? Que en los últimos años algunos investigadores le han dado mayor importancia es precisamente la de la persuasión. O sea, la creatividad también tiene que ser persuasión si la quiero convertir en innovación. Si yo no soy capaz de persuadirte que esto que estoy creando tiene sentido y que va a poder tener valor en el mercado, pues no voy a poder escalar a esa fase de innovación y se va a quedar en una fase, pues, vale, me lo he creado, está muy bien, a satisfacción personal y amigo personal lo acaba de poner así de gordito, pero no va a ninguna parte, ¿vale? Entonces, pues es algo parecido a lo que yo le decía una vez a un alumno, ¿tú qué quieres? ¿Tener razón o quieres aprobar? Pues esto es así. ¿Vale? Esto es así, o sea, funciona de esta manera. ¿Tú qué quieres? ¿Tener razón con tu producto o quieres poder venderlo? Esta mañana justamente me pasaba con otros alumnos, pues estaban con un proyecto de tema de variables para el sector agropecuario y les digo, vamos a prototipar y se ponen a prototiparme todo lo que es la parte, el back, ¿vale? A contarme cómo están haciendo todo el desarrollo de las variables desde el punto de vista de inteligencia artificial, de cómo las van a desarrollar. Le digo, ¿y esto tú te vas a ir a un agricultor y qué le importa? O sea, ¿qué le importa? ¿Cómo tú estás montando esto? Al agricultor lo que le importa es si va a poder controlar la humedad o la temperatura o si su lechuga va a crecer lo que tiene que crecer y la va a poder proteger y no tiene riesgo. Eso es lo que le importa. Cuéntale eso. Enséñale eso, no le enseñes lo otro es tu problema, son tus tripas, ya te apañarás con ellas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es que es todo un mundo, o sea, empieza uno a escarbar y salen más y más y más y más cosas. Y creo que es muy importante el entender bien toda esta mecánica de eh, creación y consecuencia de la creatividad, de irla llevando, de abrir, de cerrar, de empujar, de convencer, de tener un producto, ¿no? Y vi por acá en tu LinkedIn un artículo de estado de ánimo y creatividad. Cuéntanos un poquito acerca de este tema porque me parece muy, muy, muy interesante. Tú fíjate que, bueno, variables, todas las que quieres por aquí, yo me había apuntado alguna por si salía en la conversación y digo que no se nos olvide, pero sí, el estado de ánimo evidentemente influye, por eso te decía, imagínate que vamos a hacer un programa de creatividad para ver si fomentamos la innovación en una empresa y el estado de ánimo está por los suelos porque el clima organizacional es fatal, ¿vale? Incluso puede haber casos de moving dentro de la organización. ¿Quién va a ponerse a crear en esas circunstancias? ¿Okay? Generalmente está asociado a eso, o sea, si yo tengo pues un buen estado de ánimo, un estado positivo, pues eso me abre, pero porque además los circuitos neuronales se abren, o sea, tenemos más dopamina, tenemos más adrenalina y eso son todos circuitos neuronales que fomentan el estado de creatividad. También hay cierto que no hay estudios concluyentes, porque hay algunos, yo creo que la neurociencia nos va a ayudar a entender más sobre esto, pero cuando lo hemos hecho sin poder aplicar variables de neurociencia, sino haciendo pues test autoinforme y este tipo de cosas, ¿vale? También ha habido algunos investigadores que han encontrado que un estado de ánimo no tan positivo, un estado de ánimo a lo mejor pues de cabreo, de más negativo, ¿vale? También sirve para la creatividad, pero son los mínimos. Hasta ahora los que han encontrado eso son los mínimos. Entonces yo creo que todas estas controversias en todos los debates que tenemos en creatividad se van a resolver finalmente con temas de neurociencia, ¿vale? Que nos van a ayudar a entender mejor. Y fíjate, Ana, probablemente, hablando de estos estados de ánimo, probablemente si hay un mal clima organizacional en la empresa y a la empresa se le ocurre lanzar, no sé, un programa de mejora continua, ¿no? Estos programas donde todo mundo da ideas, donde todo mundo opina, a ver de qué forma pueden mejorar. Si estás de malas con la empresa, aunque tengas 1000 ocurrencias, no las vas a transmitir. Vas a decir, Evidentemente. ay, se me ocurrió esto, mejor, ¿para qué? Como me tratan, no, yo no voy a decir nada. Y entonces pierdes mucho potencial de las personas cuando hay un mal estado de ánimo. Evidentemente, tú imagínate, pues eso, que no sabes si tienes el pie fuera, si te van a despedir mañana. ¿Vas a darles ideas para hacerlos más millonarios? Es lo primero que te planteas. O sea, un trabajador que esté en esa circunstancia dice, sí, te voy a hacer yo más rico y mañana me vas a despedir. Si no me aguantas, pues no te voy a dar las ideas, me las llevo y ya se las daré a otros. Y en otros casos porque todo lo contrario, porque no se ha fomentado anteriormente el que la gente dé ideas.
esa frase de a ti no te pago para pensar, ¿vale? Tan típica. No te he fomentado que des ideas y cuando te las pido, pues no quieres darlas porque estás esperando que alguien te diga que no te ha pagado para pensar, entonces prefieres callártela. Y hemos visto, o sea, desde el punto de vista de mejora continua y demás, donde yo he trabajado muchos años, sí que hemos visto empresas grandes y pequeñas que han fomentado este tipo de cosas con un clima adecuado, siempre evidentemente con esas variables de clima adecuado, y la empresa ha empezado a potenciar sus ganancias de manera bestial porque, claro, el que está a pie de línea, el que está todo el día trabajando con algo es el que sabe realmente las problemáticas que tiene y las posibles soluciones que puede darle a esas problemáticas. Desde arriba esa perspectiva tú la vas perdiendo, tú eso no lo ves. Y entonces darle la voz al trabajador para que empiece a dar ideas y fomentar ese clima adecuado, pues es lo ideal, porque realmente es lo que da beneficio dentro de las organizaciones. Claro, claro, no, me queda clarísimo. El estado de ánimo, el que haya un buen clima organizacional es básico para desarrollar esta creatividad en la empresa. ¿Qué otras variables, qué otras cosas influyen en estos procesos creativos? Tú Cuéntanos. fíjate que cuando estamos hablando, una cosa es la creatividad individual y otra cosa muy diferente es la creatividad que se produce en un equipo de trabajo. Es que a veces decimos, bueno, pues vamos a hacer un brainstorming o vamos a hacer herramientas que a lo mejor van más para potenciar al individuo y no estamos creando herramientas que obliguen a trabajar al equipo, porque la creatividad grupal va a funcionar por otros lados, ¿vale? Y una de las cosas que va a influenciar tanto en la creatividad individual como en la del grupo y luego ya en la organizacional, evidentemente son esos estados de ánimo porque el clima organizacional es bueno, el hecho de que haya soporte por tus superiores, ¿vale? Que tus superiores te estén animando a equivocarte, porque claro, la creatividad y la innovación tienen sus riesgos. Puede ser que sí y puede ser que no funcione lo que estamos intentando sacar adelante y necesita sus tiempos. Entonces, si resulta que tenemos prisa, que no te voy a permitir que te equivoques, que además te voy a sancionar si lo haces, eso no va a facilitar, ¿vale? Aparte de la motivación que pueda tener la propia persona o el propio equipo hacia el acto creativo, la actitud que tiene la propia empresa, la actitud es una de las variables más importantes. Si la actitud ya es mala del individuo o de la propia empresa, no se va a producir la creatividad. ¿Vale? Y empezar a hacer trabajos que ayuden a que ese equipo o que esas personas mejoren la autoeficacia. Es una de las variables más predictivas de la creatividad. Si yo siento que soy capaz, entonces me arriesgo. Si creo que no, por protección de mi propia autoestima, de mi propio autoconcepto, nadie queremos equivocarnos, aunque dentro de la filosofía más japonesa digamos, venga, que los errores están muy bien, la gente no se quiere equivocar. ¿Vale? Y menos los ya occidentales y los latinos. No nos queremos equivocar para nada y entonces evidentemente tiene que haber ese soporte hacia la creatividad que ayude también a que esa autoestima no vaya a estar en peligro en el caso de que tú te equivoques. Eso va creando mayor autoeficacia, yo me siento más seguro de lo que estoy haciendo y entonces me atrevo. Cada vez que me propones algo, me atrevo más. Muy bien, autoeficacia para desarrollar la creatividad, buen estado de ánimo, buen clima organizacional. Que ya prácticamente casi terminando, Ana, ¿qué recomendaciones les podrías dar a los empresarios, a los colaboradores de las empresas? ¿Qué esquemas tendrían que evitar para qué inhibidores no hay de la creatividad? Porque si no hay creatividad, difícilmente va a brincar la innovación, ¿no? ¿Qué recomendaciones les podrías dar? ¿Qué cosas no tienen que hacer? Mira, una de las cosas, a veces se confunde el hecho, por ejemplo, de incentivar con algún incentivo económico, con premios, con tal. Sabemos muy bien que eso no siempre funciona. ¿Vale? La motivación tiene que venir más de dentro, de hacerlo porque me gusta, porque me divierte, porque creo que es útil, no tanto porque me van a pagar. Y de hecho, el tema de la motivación intrínseca, que Amabile lo ha estudiado muchísimo dentro del mundo de la creatividad, pues se ha visto que muchas veces cuando nosotros incentivamos a un alumno incluso, ¿vale? Lo incentivamos con algo, a veces producimos el efecto contrario porque está más preocupado por el premio que va a recibir que por realmente crecer. En la creatividad pasa exactamente lo mismo. Pero el que yo en un momento dado se me ocurra poner motivadores extrínsecos, si todo lo demás no acompaña, no tiene sentido.
volvemos, si estamos dentro del mundo organizacional, lo primero que nos tenemos que preocupar es que tenemos la estructura y el soporte hacia la creatividad y que nos creemos que la innovación va a poder sacar adelante la empresa, no salvarla, esa es otra. O sea, cuando nosotros decimos, no, es que la creatividad y la innovación es necesaria porque si no nos vamos a hundir. No, ¿vale? Son muchas variables las que tenemos que tener en cuenta. Sí que es importante innovar, evidentemente, pero tiene que haber esa cultura de la innovación. Si la empresa no la tiene, si desde arriba esto no está claro, hacia abajo no va a ocurrir en cascada. Muy bien, pues creo que es un muy buen panorama que nos ayudaste a entender, y sobre todo me gustó mucho esa forma tan simple y llana de poder ligar la creatividad y cómo desembocarla a la innovación. Si tienen por ahí alguna pregunta en LinkedIn, si tienen por aquí alguna pregunta en Zoom, por favor, con toda confianza, háganos la pregunta. Posteriormente el video lo vamos a subir a YouTube. Igual si tienen por ahí alguna pregunta, con muchísimo gusto se las vamos a contestar. Genaro, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañes. Todos los que están por aquí, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues ya prácticamente, Ana, cerrando el programa, realmente te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Nosotros como Coparmex Metropolitano, una de las comisiones que tenemos es precisamente una comisión de innovación y emprendimiento que yo presido, y para nosotros es muy importante poder llevarles todas estas experiencias académicas, de investigación, empresariales, todo este entendimiento de la innovación 360 grados con muchos puntos de vista diferentes, para que pues bueno, cada quien vaya aprendiendo, vaya tomando información y pues que cada vez puedan ser mejores como individuos y como empresas. Entonces creo que hoy yo me quedo muy contento con el programa, ya me quedé con varias ideas que voy a poner en práctica, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, Ana, en este café de innovación. Pues muchísimas gracias por la invitación, y bueno, pues desde Tecnológico de Monterrey, que en estos momentos es donde estoy laborando aquí en México y donde estamos investigando cualquier cosa que os podamos apoyar, que os interese en un momento dado de nuestros avances también de investigación en la línea de creatividad, estaremos encantados de compartirlo con vosotros. Pues muy bien, Ana, con mucho gusto. A los que nos acompañan en Zoom o los que nos están viendo en YouTube cuando publiquemos el video, si se meten a LinkedIn, a nuestra página de Café de Innovación, ahí van a ver, pueden volver a ver la grabación del programa, y pueden ver ahí el LinkedIn de Ana, pueden contactar con ella, preguntarle por ahí alguna duda de sus investigaciones, de los papers que tiene publicado, y créanme que van a aprender mucho, y pues nos estaríamos despidiendo. Y otra vez, Ana, muchísimas gracias. Una pregunta, no era una pregunta. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos, y pues nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente café de innovación. 5 de mayo nos acompaña Carlos Glatt con 20 tendencias de innovación para el 2022. Esperamos que nos puedan acompañar. Si nos están viendo por Zoom, pues con el mismo link se van a meter a todos los programas que vamos a tener durante el año. Y los que están en LinkedIn, pronto vamos a publicar la invitación para este próximo programa. Ana, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde y igualmente muy buen casi fin de semana. Muchísimas gracias, muy buena tarde y un saludo a todos los asistentes. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas
relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café